atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y llena este lugar, derramando tu amor, y me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor y me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y llena este lugar, y derramando tu amor, me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, y tu amor me envuelve. Llena este lugar, y derramando tu amor, me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu de Dios, y llena este lugar. Que tu poder y descienda hoy, y venga tu reino, y que sea aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, y que sea aquí
ni restricción. Tu amor feroz sigue detrás de mí. No hay timidez en tu amor y nunca se avergonzará de mí. Vamos. Tú no das tu amor en parte. Haces fácil encontrarte. Sin control ni restricción, tu amor es fuego que arde por mí. No es una llama que se esfumó. Tu amor es luz que el mundo otra vez, que el mundo otra vez
haces fácil encontrarte. Ahí desde tu casa, declara que Dios te va a dar la victoria, amén. Canten conmigo. Y no prosperará el arma forjada, y la oscuridad no prevalecerá. Y porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a verla en mi vida, voy a ver la victoria en mi familia hoy. Hay poder, y hay poder en el nombre de Cristo. Y cada guerra que Él pelea ganar. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo y lo transformas para bien, y lo transformas para bien. Y todo lo que viene del enemigo y lo transformas para bien, y lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo y lo transformas para bien, y lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo y lo transformas para bien, y lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, lo transformas para bien. Hola, ¿qué tal España? A todas las personas hoy que están ya conectadas, esperando una palabra de Dios para sus vidas. Qué bueno que ya estamos en la nueva normalidad, así que ya lo que hacíamos antes no lo podemos hacer ahora, debemos de cuidarnos. Por cierto, quiero dar algunas sugerencias, algunos consejos. Usemos mascarillas, antes de entrar a un lugar siempre pongámonos un poquito de gel. Es importante también que nos podamos cuidar cuando llegamos a nuestros hogares, lavarnos las manos bien, porque todo esto forma parte de la higiene y así podemos cada uno de nosotros contribuir, cada uno de las familias que viven en sus hogares. Así que quería compartirles eso. Y para mí es una alegría, un gozo. No saben cuánto estoy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de estar un día más pudiendo compartir un mensaje de fe y de esperanza. Así que quiero saludar a todas las personas, y si tú hoy ha sido tu primer día, quisiera darte la bienvenida. Escríbenos en el correo electrónico que está en la parte de abajo. Escríbenos porque queremos orar por ti. Somos una gran familia y agradecemos a Dios por abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar, porque entiendo que cada familia representa algo íntimo, algo personal, algo privado, y para nosotros es un privilegio de que nos puedas abrir las puertas de sus hogares. Así que hoy continuamos con esta nueva serie llamada El Reino. Así que yo quiero que hoy puedas salir inyectado de fe, salir inyectado de esperanza, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y dónde se ha acercado? Se ha acercado a España, el reino de Dios se ha acercado a tu familia, el reino de Dios se ha acercado a tus hijos, el reino de Dios. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el propósito del reino. La semana pasada estuvimos hablando qué significaba el reino y hoy vamos a hablar del propósito del reino de Dios. Ahora, lo primero que debemos de saber es que qué significa la palabra propósito. Propósito. Y el propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Puede tratarse de una meta relacionada con el desarrollo personal, como se aprecia. Mi propósito es terminar la carrera en 2 años y después viajar a Europa o buscar trabajo como profesional, o de la razón de ahí detrás de una decisión difícil. La empresa se vio obligada a despedir a 20 empleados con el propósito de reducir gastos. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito. ¿Ok? Así que yo quiero que repitas esto conmigo. Estoy en esta tierra con un propósito. Y es que muchos dirán, pero yo no sé cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Hoy vamos a descubrir cuál es el propósito del reino hacia tu vida. Y es que todos tienen propósito, sin embargo, no todos conocen su propósito. Lo vuelvo a decir, venga, apuntarlo ahí. Todos tienen propósito, sin embargo, no todos conocen su propósito. Y es que hay mucha gente que vive, hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que tiene en sus ocupaciones laborales cada día, pero no conoce su propósito. Ellos piensan que su propósito es simplemente trabajar, o simplemente su propósito es para criar hijos, o simplemente su propósito para poder limpiar una casa. Hay algo más allá de todo esto, y es que cada uno de nosotros tiene un propósito. Todos tienen un propósito. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo capítulo 9, versículo 16, y lo vamos a leer ahora. Si no tienes Biblia, porque
no te has comprado una o simplemente porque no la encuentras, en la parte de abajo también lo puedes leer. Éxodo 9:16 dice: pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y es que entonces el propósito de Moisés, el propósito de Dios hacia Moisés fue levantarlo como el libertador del pueblo de Israel, sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y si se dan cuenta, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Vamos a ver un poquito. Hoy vamos a leer algunos cuantos versículos. Job, capítulo 42, versículo 2. Y dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow. O sea, Job estaba diciendo: yo sé, Dios, que tú puedes hacer todas las cosas. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que en ti está el alcance de todas las cosas, ¿ok? Y que nada podrá estorbar el propósito que tienes conmigo, dijo Job. Quiero decirte algo en este día domingo, día del Señor, y es que Dios tiene un propósito para tu vida. Y si has sentido que hay cosas que han estorbado en ese propósito, hoy Dios te dice: era necesario que te sintieras por esas situaciones que han estorbado en tu vida para poder cumplir el propósito. Por eso David dijo esto. David dijo en el libro de los Salmos: cumple tu propósito en mí. Wow. Cumple tu propósito en mí, oh Jehová. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Dios trabaja. Entonces hay gente que dice: no me hubiera gustado vivir esta situación, no me hubiera gustado vivir esta otra situación. Y es que cada situación que tú has vivido en tu vida era necesario para cumplir el propósito de Dios hacia tu vida. Y es que no hay nada. Es más, hay un versículo en el libro de Romanos, si me ayudan a buscarlo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice esto. Mira lo que dice Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si yo estoy viviendo por momentos difíciles, si yo estoy viviendo por situaciones difíciles, si he vivido por etapas y situaciones complicadas, quiero decirte algo: si amas a Dios, vas a entender de que todo esto era necesario para cumplir tu propósito. Y es que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Wow! Increíble esto, ¿no? O sea, cada situación que yo me recordaba, ¿no? Yo decía, la situación cuando yo llegué a España hace más de 20 y pico de años, la situación que yo viví con mi familia, la situación que yo viví con mis padres, entendía que todo lo que estaba viviendo era parte de mi propósito. ¡Wow! Yo no sé si hay alguien que está entendiendo esto. Quizá hay mucha gente aquí que viajó de El Salvador, viajó de Honduras, viajó de Guatemala, viajó de Perú, viajó de Bolivia, no sé de qué país eres o quizás de qué nación eres, y tuviste que viajar a esta nación y aquí conociste de Dios y era necesario que viajara. Pero pastor, ¿por qué no conocí de Dios en mi país? Porque vine a España y aquí lo conocí. Porque era necesario para que se cumpliese tu propósito. Wow. Si Dios tiene que moverte de un país a otro país, si Dios tiene que mover todo el ajedrez para hacerlo, Dios lo va a hacer con tal de que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Cada situación que has vivido, te lo vuelvo a repetir, es necesario para que el propósito de Dios se cumpla. Si no hubieras pasado esa situación, el propósito de Dios no se hubiera cumplido. Por ejemplo, yo digo, tantas situaciones difíciles que he vivido, si eso no lo hubiera yo experimentado, yo hoy no pudiera estar aquí en estas cámaras pudiéndote hablar del propósito. Wow. Hay cosas que es verdad que queremos que no nos sucedan o que no nos pasen,
porque sencillamente trae dolor, trae recuerdos, trae como aflicción a nuestras vidas. Y esas situaciones que hemos vivido, que tú has vivido también, han sido quizás muy desagradables, no han sido tan agradables, pero que hoy puedes ver que a través de todas esas cosas, el propósito de Dios lo has llegado a cumplir. Así que hoy Dios te responde el por qué estás viviendo todo esto, porque es parte de tu propósito. ¡Wow! Ejemplo, si mi mamá no hubiera viajado a España, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si mi mamá no hubiera viajado a España hace más de 21 años, a España no hubiera viajado, yo no hubiera estado hoy hablando aquí, por ejemplo. Mi mamá viajó en el tiempo cuando nosotros los extranjeros viajamos, los inmigrantes viajamos aquí para tener una mejor vida, y aquí conocí de Dios. Aquí mi esposa fue a una iglesia, me llevó a una iglesia, aquí conocí amigos, conocí familiares, aquí conocí gente que me amaba, aquí conocí al Espíritu Santo. En esta nación un poco raro, ¿no? Decir, Jolín, vienes de un país y acá te encuentras. Sí, porque aquí me encontré con el Espíritu Santo y aquí Él hizo mi llamado. Entonces yo entendí que cada situación que había vivido era parte del propósito. Wow. Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado, dile, todo lo que has vivido era necesario para cumplir tu propósito. Wow, qué increíble. Todo, pastor, todo, pastor, todo era necesario para cumplir el propósito. Bueno, pastor, mis padres me abandonaron a la edad de 3, 4 años, luego los vine a ver a la edad de 10, 11 años. ¿Por qué me tuvo que pasar esta situación? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y hoy te ves realizado y dices, era necesario que viviera todo eso para cumplir mi propósito. Presiento a Dios en este día domingo, algo especial, porque hay mucha gente que se está preguntando hoy el por qué esto, el por qué aquello, el por qué aquí, el por qué acá, porque todo era necesario para cumplir tu propósito. Una de las cosas también es que la humanidad se propuso llegar a la luna y lo veía imposible de realizarlo, y se puso como propósito de hacerlo, y hoy es posible. En el año 1969, Neil Armstrong fue el primer hombre en llegar a la luna. ¡Wow! Por favor, gracias. Miren, y es interesante poder ver que en el año 1969 un hombre llamado Neil Armstrong fue el primer hombre en llegar a la luna. ¡Wow! Increíble. Fue el primer hombre en llegar a la luna. ¿Qué te quiero decir? Que hubo un hombre que se propuso llegar a la luna y lo consiguió. Hoy en día hay mucha gente que sube a la luna, pero Dios usó a alguien para poder llevar a la luna y descubrir su propósito. Y hoy este hombre está investido de su propósito. Si lo ven ustedes vestido de astronauta, este hombre en medio, yo me imagino en el espacio, en ese momento pudiendo haber llegado a cumplir su propósito. Yo quiero decirte algo en esta hora. Dios tiene una palabra para ti y quiere decirte que Él te quiere investir, Él te quiere vestir de tu propósito. Gracias. Él te quiere vestir de tu propósito. Yo no sé si hay alguien de aquí. El diablo ha querido colocarte una vestimenta de miserable, una vestimenta de miseria, una vestimenta de como que tú no vales para nada. Pero quiero decirte algo. Aunque el diablo, aunque la gente, aunque el mundo, aunque todo lo que está alrededor quiera vestirte de algo que tú no vales, que tú no sirves, yo quiero decirte algo. Hay un propósito grande de Dios para tu vida. Este hombre, Neil, en el año 1969 se vistió del propósito como astronauta. Y yo quiero decirte algo en esta hora. Es tiempo de que te levantes y te vistas del propósito de Dios que tiene para tu vida. Yo no sé, hay alguien que le estoy hablando en este día domingo. Yo si fuera tú me emocionaría. El diablo me tenía hundido en el alcohol. El diablo me tenía
hundido en la depresión, en la desesperación, pero un día Dios tocó mi corazón, Dios visitó mi vida y me cambió el destino profético y le dio propósito a mi vida. Hay gente aquí que no sabe cuál es su propósito, hay gente aquí que cada día se levanta por la mañana y no sabe cuál es su propósito, y Dios te dice en esta hora, a todas las personas que nos están viendo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, te dice en esta hora, tienes un propósito. Yo le di propósito a Moisés, Dios le dio un propósito a Abraham. Dios le dijo a Moisés, yo te he puesto para que tú seas el que me liberes al pueblo de Israel. ¿Quién va a saber o quién puede imaginar que el próximo libertador de esta tierra vas a ser tú? Dios quiere levantarte en este tiempo porque Dios hizo un propósito en tu vida. Por eso has vivido cada situación, por eso viviste ese dolor, por eso viviste esa separación, por eso viviste cada situación difícil que afrontaste y que enfrentaste, porque era necesario. Parte de lo que puedas cumplir en este tiempo, de cumplir el propósito de Dios. Yo tengo un propósito en esta tierra. No te vas a morir, no te vas a morir, no te vas a ir de esta tierra hasta que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Dios me dijo a mí que iba a hacer algo en esta tierra y yo no me voy a ir hasta que el propósito de Dios se cumpla. Porque los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Cuando hablo de que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, ¿a qué me refiero? O sea que yo vine de España, vine de Ecuador, vine a España, eso me ayudó para bien. En casi mi separación matrimonial, eso me ayudó para bien. Cada situación que hemos vivido nos ha ayudado para bien. Todo lo que has vivido te ha ayudado para bien. Yo no sé si hay alguien que recibe esta palabra. Yo le estoy hablando a personas con propósito. Yo no le estoy hablando a gente. Mira, te voy a decir algo. Hay gente, el cementerio está lleno. El cementerio es el lugar que más lleno está de gente que no cumplió su propósito. Yo no quiero ser alguien que entierren a una persona más con un nombre tal, en una tumba tal. Yo quiero que el día de mañana se me recuerde y que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y cuando hablo de propósito no hablo de dinero. Cuando hablo de propósito no hablo de una carrera. Cuando hablo de propósito no hablo de una casa. Cuando hablo de propósito estoy hablando del propósito de Dios. Estoy hablando del llamado de Dios. Estoy hablando a personas que no sabían cuál es su propósito y que Dios te va a decir cuál es tu propósito. Yo descubrí mi propósito. Por eso es que alguien cuando descubre su propósito vive apasionado, vive desesperado, vive alborotado. ¿Por qué? Porque sabe para qué nació. Yo le estoy hablando a gente hoy que no sabía cuál es su propósito. Tú no eres un abortivo de la vida. Tú no eres una persona que nació y bueno y vino. Pero pastor, yo crecí en un hogar desestructurado. Mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 11 años. Quiero decirte algo, quizás te suene un poco fuerte, pero eso era necesario para que tú puedas cumplir tu propósito. Porque esos momentos difíciles te hicieron fuerte. Por eso hay gente que dice, ay, tienes un carácter fuerte. Porque si no hubieras pasado eso, tu carácter no se hubiera desarrollado. Porque Dios te estaba haciendo fuerte para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Yo le estoy hablando a alguien en esta hora, alguien que escriba por el chat, que diga amén, que ponga un gif, que ponga una carita, pero que haga algo en esta hora. Yo le estoy hablando. Por eso aquel que nace con un propósito, aquel que está haciendo y se desarrolla por un propósito, aquellos que conocen su propósito, cada día debes de vivir como si fuera el último día. Yo le estoy hablando aquí. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios para esta nación? Que la gente conozca de Jesús. Ya puedes tener una gran casa, ya puedes tener un gran coche, ya puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no ayudas a otros que conozcan de Jesús, a que sus almas sean salvas, de nada te sirve. Arriba no nos vamos a llevar ni el coche ni la mansión, todo se va a quedar en esta tierra, pero yo quiero cumplir el propósito de Dios. Yo me imagino a Moisés satisfecho días antes de morir, diciendo, he cumplido el propósito de Dios. Dios me escogió como libertador para liberar al pueblo de Israel de Egipto y lo cumplió, lo hice. Qué bueno, qué satisfacción. Por eso el apóstol Pablo dijo, he acabado mi carrera. Lo que Pablo estaba diciendo, señores, damas y caballeros, es que cumplir propósito. Yo no sé, hay alguien que aquí que yo le estoy hablando. Tú no te puedes ir de esta tierra hasta que el propósito de Dios se cumpla. Yo le estoy hablando a hombres y a mujeres que hoy no le encontraban propósito a su vida,
que no sabían cuál era el propósito, pero que hoy Dios te está diciendo, tienes un propósito en esta tierra. Por eso yo veo gente que cada día, el lunes como si fuera el jueves como si fuera martes, no se levantan cada día como un día con propósito. Los días lunes son propósitos, los martes son días de propósito, los miércoles son días de propósito. Y cuando hablamos de propósito, hablamos de objetivo. Cuando hablamos de objetivo, hablamos de meta. Y estamos hablando de un propósito divino, estamos hablando del propósito del reino de Dios. Pero pastor, usted ha hablado del propósito, pero no ha hablado del reino. Por eso la semana pasada hablé del reino, hoy estoy hablando del propósito y hoy vamos a encajar los dos y vamos a ponerlo a jugar. ¿Cuál es el propósito del reino? ¡Wow! El propósito del reino. Y es que tú no eres un abortivo de la vida, como te decía. Tú tienes un propósito en esta vida. Todos los que amamos a Dios, todo completamente nos ayuda para bien. Y escucha esto. Es interesante poder escuchar estas palabras. El propósito natural es nuestra carrera que uno tiene. Por ejemplo, la carrera de Jesús fue carpintero. ¡Wow! Lo que el hombre quiere ser se trata de una ambición personal. Es el propósito natural. Por ejemplo, los abogados, arquitectos, ingenieros, y así cada uno de ellos se convirtieron en un propósito. Pastor, ¿está mal entonces ser abogado, ser arquitecto, ser ingeniero? No, por supuesto que no. Ese es un propósito natural. O sea, eso es una meta que tú decidiste cuando tenías, no sé, 12, 13, 14, 15 años, decidiste y lo cumpliste. Y entonces ya eres un abogado, ya eres un arquitecto, ya eres un doctor, ya eres alguien. Ya cumpliste una meta, ya cumpliste un objetivo. Lo lograste, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes teniendo un propósito natural sin todavía haber desarrollado un propósito en el reino? Wow, por eso hay gente que dice, pastor, tengo dinero, tengo casa, lo tengo todo, pero siento que me hace falta algo. ¿Sabes por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito del reino. Porque cuando el propósito del reino lo cumples, tú sientes paz en tu vida, sientes gozo. Una de las cosas es el deseo que tú tengas y otra cosa es el propósito de Dios para tu vida. Vuelvo a repetir. Yo tengo el deseo, por ejemplo, de comprarme un coche, yo tengo el deseo de comprarme una casa, yo tengo el deseo de viajar. Ese es un deseo, pero no es el propósito del reino. Wow, yo no sé, hay alguien le estoy hablando en esta hora. Tengo un deseo grande de hacer muchas cosas, pero ese no es el propósito del reino. ¿Okay? Una cosa es tener un deseo y otra cosa es tener un propósito. Hay gente que escucha que yo conocí que vivieron de deseos, pero no de propósito. Tengo el deseo de hacer esto, tengo el deseo de hacer aquello, tengo el deseo de lo otro. Vivieron de deseos, pero no vivieron con propósito. Quiero decirte algo, lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin haber conocido un propósito. Wow, lo vuelvo a decir. Lo peor que le puede pasar a una persona es morir sin haber conocido su propósito. De cuál tú quieres ser. Sin propósito, apunta esta frase, sin propósito el tiempo no tiene razón. Sin propósito la vida no tiene sentido. O sea, por eso hay gente que cada día se levanta como sin sentido. Voy a trabajar, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y cada día toman el tiempo sin sentido. ¿Saben por qué? Porque están dentro del tiempo, pero no están viviendo dentro del propósito. El hecho que estés viviendo dentro del tiempo no significa que estés viviendo dentro del propósito. Yo prefiero vivir dentro del propósito que vivir dentro del tiempo sin saber cuál es mi propósito. Yo no sé, hay alguien que le estoy hablando en este día y el Espíritu Santo está tocando fuerte esta palabra. Porque es necesario que conozcas el propósito de Dios para tu vida. Habiendo entendido todo esto, vamos a hablar un poquito acerca del propósito del reino. Hemos conocido el propósito, ahora vamos a saber lo que es el propósito del reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, por favor, si me ayudan a buscarlo. El libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6,
del 9 al 10. Y mira lo que dices, mira lo que dice. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es el propósito del reino? ¿Cuál es el propósito del reino? El propósito del reino es establecer a Jesús en los corazones. ¡Wow! El propósito del reino es dar de conocer a Jesús al corazón de las personas. La voluntad de Dios es que todos reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. El reino es un gobierno y el rey es Jesús. La meta del cielo es que nadie se quede sin que se le revele el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es el propósito tuyo y mío? ¿Cuál es el propósito? Es que el reino de Dios se acerque a cada persona. Por ejemplo, hay gente que dice, pastor, hay una pregunta, y yo soy ahorita arquitecto, soy arquitecto, trabajo en una compañía en una constructora, soy arquitecto, hay gente que es doctor y trabaja en los hospitales, hay gente que es asesor financiero y trabaja en una multinacional, hay gente con diversidades de carreras, pero la gran pregunta es en esta hora, ¿dónde estás? ¿Estás acercando al reino? Porque el reino es dar a conocer a Jesús a los corazones. Entonces yo puedo ser un arquitecto, yo puedo ser un doctor, yo puedo ser un ingeniero, pero la pregunta es, en el lugar donde estoy acercando el reino, porque el reino se ha acercado. Y la oración de Jesús dijo, venga tu reino. Entonces, si tú estás en tu empresa, en tu trabajo, haz esta oración: venga tu reino a mi universidad, venga tu reino a mi colegio, venga tu reino a mi trabajo, venga tu reino al lugar donde estoy, venga tu reino. Yo quiero que repitas esto conmigo: venga tu reino. Los que están ahí por chat, yo quiero que escriban y pongan ahí: venga tu reino sobre nosotros. Vamos, venga tu reino sobre nosotros. Vamos, escribe: venga tu reino. Wow, venga tu reino. ¿Sabes por qué? Porque el propósito tuyo y mío es que el reino de Dios se acerque a las personas. La iglesia debe ser una iglesia relevante, una iglesia que gobierne, una iglesia que ame, una iglesia que no condene ni juzgue. ¿Sabes por qué el reino no se manifiesta? Porque lo único que hacemos es juzgar. Nosotros no somos jueces. Para que el propósito del reino se cumpla en nuestras vidas, o el propósito del reino se cumpla en la vida de las personas, es que Dios nos mandó a amar. Dios no nos mandó a condenar, Dios nos mandó a amar. Dios te ama tal y como eres. Si la gente dice, quítate los pendientes, quítate los tatuajes porque así Dios no te quiere, esa es una mentira completamente. Porque al final de cuentas el cuerpo se va a quedar aquí, lo que se va a ir arriba es nuestra alma, nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo se queda. Entonces la gente, ¿cuál es el propósito del reino? El propósito del reino es que la gente conozca el amor de Dios. Mi propósito en esta tierra es para llevar y ser un portavoz de amor, de salvación, de milagros para las personas. La gente está falta de amor, la gente necesita un mensaje de esperanza. Dios envió a Jesús con el propósito de salvar al mundo. Si todo lo que tú haces no tiene un propósito, entonces tú no vives bajo un propósito. Lo vuelvo a decir: si todo lo que tú haces no tiene un propósito, entonces, ¿qué estás haciendo para que el propósito del reino se cumpla en esta tierra? Por eso cada mañana, desde hoy, cuando salgas de casa, el lunes o el martes, el lunes cuando yo empiece la semana de trabajo, di: yo voy a cumplir mi propósito. O sea, que cuando salgas de tu casa, digas: yo voy a cumplir mi propósito. Por eso hay gente que dice: otra vez el lunes trabajo, tal, y
vives agobiado, y vives frustrado, y vives afligido, porque no sabes cuál es tu propósito. Pero los que sabemos cuál es nuestro propósito, vivimos apasionados. Yo ya quiero que llegue tal día, yo ya quiero que llegue tal hora. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un propósito. En pocas palabras, el propósito te da vida. Wow, el propósito te da vida. El propósito te da vida. Por eso hay gente que está viva, pero está muerta en su sueño, porque no tiene propósito. Ay, pero pastor, le cuento algo. A mí me mataron mis sueños, me mataron mis anhelos, me mataron mis deseos, me mataron todas mis metas, me mataron. Nunca es tarde para que te levantes y vuelvas a empezar. Hay un propósito de Dios para tu vida. Wow, pastor, ¿y usted conoce su propósito? Te cuento algo. Soy el hombre más feliz del mundo cumpliendo mi propósito. Tengo una empresa, asesoro a muchas empresas, soy de bendición para mucha gente, pero cuando no acerco el reino a las personas, me siento un infeliz. ¿Sabes por qué? Porque Dios me llamó a acercar el reino. ¿Y el reino qué es? El reino es Jesús, Jesucristo de Nazaret. Darle de conocer a Jesús a las personas. Ahora, el propósito del reino está en Romanos, y quiero que vayamos un poquito más. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos ahí. Romanos 14, 17. Vamos ahí. Un poquito, si me ayudan a buscar, por favor, vamos al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Ok, mira lo que dice. Dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Mira lo que dice. El reino de Dios no es ni comida ni bebida. Ok, el reino de Dios no es una casa. El reino de Dios no es tu trabajo. El reino de Dios no es tu dinero. El reino de Dios no es comida, no es bebida. El reino de Dios no se trata de eso. El reino de Dios se trata de gozo, de paz y de justicia. ¡Wow! Apunta estas tres cosas. El reino de Dios se trata de justicia, de gozo y de paz. Wow, es importante, por favor, estas tres cosas que te las he enumerado, que las escribas y las tengas ahí en tu cuaderno, porque vamos a hablar un poquito cada una de ellas. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Romanos capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice Romanos 5, 17. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Wow! Increíble. Dios desea que su justicia se establezca en esta tierra. ¡Wow! Los que reciben a Jesús reciben la justicia. La muerte entró por un hombre que fue por Adán. Pues le cuento algo, la justicia también vino por un hombre, y ese fue Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tenemos justicia a través de Jesús. Entonces el reino de Dios, el propósito del reino, se manifiesta a través de la justicia. ¿Y sabes quién es nuestro juez? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¡Wow! Increíble. Uno, ese es el propósito del reino. Quiere traer justicia. Dos, la paz. La paz. Juan capítulo 14, versículo 27 dice esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¡Wow! Otro propósito del reino. Y es que dice que el reino nos traerá paz. ¡Wow! Quizás te has sentido sin paz,
porque no conoces el reino. Por eso te encuentras que sientes como ansiedad, como soledad, como todas estas situaciones que te pasan internamente dentro de tu alma. Pero Jesús dijo esto: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, otro propósito del reino es que Él quiere traer paz a tu casa, paz a tu familia, paz a tu negocio, paz a tu finanza, paz en todo lo que hagas. Hoy el mundo está con miedo, hoy el mundo está sin paz por todo lo que está sucediendo, la crisis, el coronavirus y tantas cosas. Pero si entendiéramos cuál es el propósito del reino, entendiéramos de que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, porque nosotros somos embajadores del reino. Somos gente del reino, y uno de los propósitos es que la paz de Cristo llene cada corazón. Así que si tú conoces de alguien en esta hora que se encuentra sin paz en su vida, llévale y acércale el reino de Dios, porque el reino se ha acercado. Y si tú me estás viendo en esta hora y no tienes paz en tu corazón, yo quiero acercarte al reino y decirte: Jesús te quiere dar paz. Wow. Y termino con otro propósito del reino, y es que el reino de Dios, el propósito del reino es traer gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es la intensidad de los sentidos propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Otros autores más bien definen el gozo como una virtud. Esto es la alegría y la complacencia que siente el cristiano. La persona es la extensión del reino y su justicia, tal como lo daba a entender el mismo apóstol Pablo. Nehemías capítulo 8, versículo 10, por favor, ayúdame a buscarlo. Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice esto: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¡Wow! ¿No te das cuenta que tienes trabajo, tienes familia, tienes empleo, tienes dinero, tienes tu casa, pero viste que no eres feliz? Sí, pastor, siento un vacío en mi corazón, y es porque no tienes el reino, porque necesitas saber el propósito del reino, y eso es justicia, eso es gozo, y necesitas el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo no sé, quizás has perdido el gozo, yo no sé quién te ha robado el gozo, pero hoy Dios te dice: si me buscas a mí y el reino se acerca a ti, si permites que el reino de Dios entre a tu hogar, entre a tu casa, Él promete darte el gozo del Espíritu Santo. Y no sabes el gozo que es. El gozo es mayor que un estado de ánimo. El gozo es una alegría, es algo que yo me siento gozoso y alegre de estar cumpliendo el propósito del reino. Yo me siento, cada vez que dejo de hacer, cada vez que dejo de realizar el propósito del reino, me siento triste, me siento desanimado, me siento como que sin sentido tiene la vida. Pero cuando estoy cumpliendo el propósito del reino, me siento con paz, me siento con gozo, siento que la justicia de Dios se revela en mi vida. Entonces, pastor, ahora ya entiendo por qué me siento así, y es porque no estoy descubriendo el propósito del reino. Por eso que cuando le hablas a una persona de Jesús, cuando traes a una persona de Jesús a tu vida, tú dices: Dios mío, ni aún ganándome todo el dinero del mundo soy tan feliz que hablándole a alguien de Jesús. ¿Eso qué significa? De que el propósito del reino lo estás cumpliendo. ¿Y cuál es el propósito? Justicia, gozo y ¿qué más? Justicia, gozo. Vamos a ver qué más, si te acuerdas. Justicia, gozo. ¿Qué más? Vamos a ver. Justicia. Yo creo que repitas esto conmigo. Justicia, gozo. Justicia, gozo. Justicia, gozo y la paz. Esa paz que no te la puede dar tu esposa, esa paz que no te la puede dar tus hijos, esa paz que no te la puede dar tu trabajo, esa paz que no te la puede dar tu empresa, que la única paz que es una paz que el mundo no me la puede dar, se llama Jesús de Nazaret. Y en esta hora quisiera orar por ti. Quizás no tienes a Jesús en tu corazón, y
quisiera hoy poder hacer una oración y para que el reino de Dios entre a tu corazón. ¿Y qué es el reino? El reino es Jesús. El reino es el Rey de todos los reyes, Jesucristo de Nazaret. Pastor, ¿y cuál es el propósito? Justicia, gozo y paz. Pastor, le cuento algo. No tengo gozo. Tengo todo, pero no tengo gozo. Es que entonces no tienes propósito. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! ¡No! ¡Qué fuerte! Pastor, tengo todo, pero no tengo gozo. Ando deprimido. Por eso hay mucha gente que tienen dinero y viven en depresión. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo del Espíritu Santo. Porque no tienen el gozo del reino. Pero qué hermoso es poder vivir cumpliendo tu propósito. Y quiero orar en esta hora a todas las personas que no tienen el reino en su corazón. Y quisiera que tú repitas esto conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por todas mis transgresiones. Yo confieso a Jesús como Rey y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado a mi corazón. Amén. Amén y amén. Si te das cuenta, si tú hiciste esa oración a través de la oración que yo hice, juntamente contigo, es que el reino lo acerqué. Para esto nací. Este es mi propósito. Y cada vez que no hago esto, siento que soy un infeliz, porque estoy trabajando en un lugar donde no estoy cumpliendo mi propósito. Quizás te has sentido, y quiero orar en esta hora para todos aquellos que en este tiempo de confinamiento se ha apagado esa pasión de hablar de Jesús a la gente. Quiero orar por todas aquellas personas que en este tipo de confinamiento como que se enfriaron. Quiero orar por todas estas personas que tenían el llamado de hablar de Jesús, de establecer el reino, y que por situaciones A, B o ciertos motivos se apagaron y sienten que perdieron su propósito. No, hoy es tiempo de volverlo a retomar. Así que yo quiero que puedas ahí hacer una oración conmigo juntamente y vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo, ¿ok? Digan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de tu propósito. Hoy he entendido que el propósito tuyo hacia mí es acercar el reino al corazón de la vida de las personas. Gracias, Jesús, porque ahí hoy has despertado una llama dentro de mí para que la gente conozca a Jesús como Rey y Salvador. Amén y amén. ¿Sabes qué? Quiero contarte algo que ayer hablaba con un matrimonio y me empecé a llorar. El Espíritu Santo me empezó a ministrar. Y este matrimonio, la pareja, el chico me decía: Pastor, nunca he tenido un nivel económico tan bueno como el que estoy viviendo. Creo que es mi mejor tiempo. Y el chico lloraba entre sus ojos, sus lágrimas caían por sus mejillas. Y él decía: tengo dinero, pero lo más valioso lo he perdido. Y yo le dije: ¿cuál es? El propósito. Siempre me gustó ayudar a las personas. Siempre me gustó. No me importaba si era quedarme hasta la madrugada, visitar a alguien la noche, estar desesperado por alguien, hablarle de Jesús, poder compartir con alguien el pan. Y me decía: aparentemente lo tengo todo, pero no tengo nada, porque he sentido como que mi vida ya no tiene propósito. Y él lloraba a través de sus ojos y me decía: quiero volver a recuperar esa pasión que por un momento la tuve. Y yo lo abrazaba y algo muy fuerte me decía: Pastor, no quiero más dinero, quiero mi propósito. ¡Wow! Y yo quisiera orar por ti en esta hora, para que te encuentres con el propósito de Dios en tu vida.
para que ocurra una activación profética en tu vida hoy y puedas conocer el propósito del reino en tu vida, en el nombre de Jesús. Como dijo un gran escritor, lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin haber conocido su propósito. Si esta palabra fue de mucha bendición para tu vida, comparte este enlace. Hay alguien que se encuentra sin propósito y que hoy a través de este video puede encontrarlo. Y quizás si en algún momento lo encontraste y te desviaste, hoy es tiempo para volver a retomar el propósito para el cual fuiste llamado. Puedo tener empresa, puedo tener dinero, puedo tener todo lo que tenga, comodidades, familia, hijos y todo, pero si no cumplo el propósito de Dios, nada soy. David por eso dijo en el libro de los Salmos: cumple tu propósito en mí. No dijo, ¿y sabes qué? Quizás hasta el día de hoy has caminado bajo tu propósito, pero la pregunta es hoy, ¿ese propósito es tuyo? ¿Una ambición personal? Porque los propósitos personales son ambiciones personales, pero no es el propósito de Dios. ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida o el mío propio? Ahí te dejo estas dos preguntas para que tú te las puedas responder. Quisiera terminar orando en esta hora por todas aquellas personas de que traen sus diezmos y sus ofrendas o sus donativos. Lo pueden hacer a través del número de cuenta que aparece en la parte de abajo, y quisiera orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que diezma, que ofrenda, que trae sus donativos. Señor, te pido que les multipliques al 100 por 1. Oro por aquellos que no tienen trabajo también, Señor, para que tú les proveas del trabajo. Señor, dale semilla al que siembra. Gracias por toda la iglesia en general, una iglesia universal, una iglesia, gracias por cada persona que conforma el cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, oro y bendigo este tiempo de ofrendas y de diezmos y de tus donativos. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Te lo vuelvo a decir, en la parte de abajo está el número de cuenta y está la manera de que lo puedas facilitar. Sin más, nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal, y no te puedes perder esta serie tan interesante como el reino. Y acuérdate, prefiero morir cumpliendo el propósito que estando vida y siendo muerto y no saber para qué nací. Bendiciones.